Ok. No creo nada porque no. Bueno, buenos días. Bueno, ya buenas tardes, casi 10 minutos para que sean tardes. Si tienen sus Biblias, pueden ir a Juan 12. ¿Puedo verlo? Sí, de hecho yo la tengo así también digital. Como saben, pues, o si no sabían, pues les recuerdo que es domingo de Palmas, que conmemoramos la entrada triunfal, entre comillas, de Jesús, porque después toda la gente que lo celebró lo traicionó. Pero es algo que tenía que pasar para que estemos este día reunidos aquí, celebrando la victoria. Vamos a darle lectura, Juan 12, del verso 12 en adelante. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ven que ustedes no consiguen nada, miren, todo el mundo se ha ido tras él. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos permites tener este tiempo de comunión, y te damos gracias, Señor, porque gracias a lo que tú hiciste, Señor, que entraste como un rey humilde, Señor, como el rey de los mendigos, como un pobre, Señor. Te hiciste pobre para que nosotros no fuéramos pobres espiritualmente. Fuiste, Señor, humillado, entraste de la forma más humilde, Señor, con todas estas personas, uno más del pueblo, Señor. Tú eres un rey que puede empatizar con nosotros, Señor, porque tú eres parte de nosotros, Señor, eres del pueblo, eres uno más. Tú estás con nosotros en nuestras luchas, Señor, estás con nosotros en nuestra decadencia, estás, Señor, con nuestro sufrimiento, y tú, Señor, has padecido todas estas cosas, Señor, para que tú puedas entenderlas, Señor. Por eso te puedes compadecer de todos nosotros. Te damos gracias, Señor, y hoy celebramos, Señor, que has vencido, Señor, y nos reunimos, Jesús, para exaltar tu nombre, para glorificarte y para poder aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que todos los que estamos aquí seamos alimentados, crezcamos, Señor, que podamos aprender no información inútil, sino que algo que de verdad nos ayude a vivir y a encontrarte cada día más en la vida. Que sea algo que permita glorificar tu nombre, Señor, en nuestro día a día, y que la palabra de hoy, Señor, la recibamos con ánimo, con gozo, y que hables a nuestros corazones, Señor, y nos animes si estamos desanimados, y nos reprendas, Señor, si estamos errando. Pero te pedimos, Señor, que hoy nos hables. En el nombre de Jesús pedimos estas peticiones para la gloria de tu nombre, Dios, y el gozo de tu pueblo. Amén. Amén. Los dejo con Mario, que es el que tiene el mensaje preparado esta mañana. Bueno. Buenos días, mis hermanos. Me da gusto estar una vez más con ustedes. Y me da gusto que pues somos un poquito más, ¿no? Ya hacemos una bola más grande. Yo creo que ahora sí vamos a tener que abrir la iglesia. Así que si Dios les pone en su corazón que sean los elegidos para limpiar la iglesia, pues nos vemos al final del servicio. Ya nos ponemos de acuerdo quién va a limpiar y todo eso. Pero pues bueno, me da gusto una vez más estar aquí con ustedes. Espero que
de parte del Señor, que escuchen la voz de Dios y que puedan ser bendecidos. Y pues estuve trabajando en esta lectura a lo largo de la semana. Espero que lo que me falte Dios lo supla, pero pues igual espero también que esta palabra sea de bendición para ustedes, que lo puedan vivir, que lo puedan aplicar en sus vidas, y sobre todo que podamos ver que Dios es real, que Dios está con nosotros y que Dios bendice a su pueblo. Entonces pues vámonos todos a Éxodo 7, vamos a leer desde el versículo 14 y vamos a leer hasta el 8, el versículo 15. Me dicen cuando ya estén ahí. Entonces, Éxodo 7, versículo 14. Hasta el 15 del 8. Ok, dice así la lectura. Éxodo 7:14. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano, las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. El Señor dijo también a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se convierta en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró a su casa sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después de que el Señor hirió al Nilo. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas, se subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés: dile a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto.
Los magos lo mismo que sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón: dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y quede solamente en el río. Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu hermosa palabra, y te pedimos, Señor, que el día de hoy tú seas glorificado, que puedas hablarnos a nuestros corazones, y sobre todo que podamos reconocer nuestras faltas ante ti y podamos confiar en tu palabra, confiar en ti, confiar en tu poder, y confiar, Señor, en que estás de nuestro lado, que nos amas, Padre Santo, y que buscas lo mejor para nosotros, Señor. Te pedimos que podamos entender lo que hoy nos quieres decir, y también que esta palabra a su tiempo dé fruto, y que esta palabra se convierta no solamente en algo que escuchamos, sino en algo que practicamos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, pues a lo largo llevamos que ya son las 12 semanas que hemos llevado esta serie, y por fin vemos las plagas en acción. Por fin vemos los milagros que dijo Dios que iba a hacer en la tierra de Egipto, y vemos que empezamos con 2 plagas en esta ocasión: las plagas de la sangre en el río Nilo, y también escuchamos lo que pasó con las ranas. Vemos que primeramente envían a Moisés a que hable con el faraón cuando se va a ir a bañar, esperándolo en el río, y vemos que transforma en sangre todo el río. También transforma en sangre todo el agua que estaba almacenada, todo lo que tenían en los arroyos, todo lo que tenían en los estanques se convierte en sangre. Dicen que muy probablemente pasó algo natural, que se abrieron tal vez hierro en las aguas, y por eso se murieron los peces y todo eso. Pero pues aquí, como vemos que el Señor también transformó hasta los cántaros que tenían en sus casas, pues muy probablemente la Biblia está siendo literal en esta ocasión. Muy probablemente sí fue poder de Dios y sí la convirtió en sangre real, y es por eso que le daba asco a los egipcios tomar de ella. Les producía ese asco, y vemos que esto solamente era una advertencia de Dios. Al convertirlo en sangre era como decirles: señores, aquí va a haber sangre. Lo que va a seguir va a afectar a la nación, les va a doler mucho, y esto solamente es una advertencia. Y vemos que de nuevo el faraón, al ver que los hechiceros hacen lo mismo, endurece su corazón y le vale, y se regresa a su casa. Y dice la palabra que duró 7 días el
el pueblo de Egipto, la nación de Egipto ensangrentado. Y después vemos que ahora, como el faraón no había dejado ir a los israelitas, va con la plaga de las ranas y les dice lo mismo. De hecho, Aarón hace exactamente lo mismo, solo pone la vara en el agua, en los estanques, en los arroyos otra vez, y empiezan a salir las ranas y empiezan a invadir todo el pueblo de Egipto. Y a pesar de que los magos otra vez vuelven a hacer que salgan ranas, si se dan cuenta, nunca pudieron los magos quitar las plagas o dejar de replicar lo que Dios había hecho. Si se acuerdan, cuando Aarón hace su vara serpiente, los magos también hacen sus varas serpientes, pero no lo pueden regresar a ser vara, y de hecho hasta llegan a ser devoradas las varas por la serpiente de Aarón. Si ven cuando hace el río sangre, ellos también hacen agua sangre, pero pues no la pueden quitar. Y como no lo pudieron hacer, tuvieron que esperarse 7 días, y los egipcios tuvieron que hacer los pozos, tuvieron que buscar agua, porque los magos no pudieron quitar la sangre del río. Pudieron replicar, hacer sangre, pero no pudieron quitar la maldición que les había caído. Y otra vez, nuevamente, pudieron replicar que salieran ranas del agua, pero Faraón sabía que no podían quitar la maldición de las ranas. Y aquí vemos por fin un faraón humillado, un faraón rendido ante Dios, rendido ante su poder, rendido a que el faraón no puede hacer nada al respecto. Y vemos la primera súplica del faraón. Vemos que suplica por su país, vemos que suplica que Dios quite la maldición. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es el grado de la humillación que tiene Faraón. Porque no por nada Dios atacó el río, ni no por nada Dios utilizó ranas. En aquel entonces Egipto era próspero por el río Nilo. El río era la base de la ciudad, lo que hacía el funcionamiento. Ahí sacaban agua para regar sus cultivos, de ahí sacaban agua para bañarse, sacaban agua para tomar, de ahí sacaban pesca para poder comer, ayudaba a lo que iban a comer y lo que almacenaban también. También tenían un sistema donde tiraban la basura al río para que el río se lo llevara. Entonces todo de la ciudad, todo Egipto dependía del río. Dependía tanto del río que tenían un dios llamado, ¿cómo se llamaba este? Apis. Era el dios del río Nilo. Y lo primero que ataca a Dios es ese dios falso que tenía al río Nilo. Lo hieren, lo corrompe, y el faraón por eso endurece su corazón, le da coraje de que hayan hecho esto. Y luego con las ranas hay una diosa que es la diosa de la fertilidad, llamada Eket, y su símbolo, o como la dibujan, era una rana. Entonces algo que para ellos simbolizaba fertilidad, que era prosperidad, que podía ayudar un dios a que tuvieran descendencia o que tuvieran buenos cultivos, fue una maldición en Egipto. Algo que simbolizaba algo bueno fue una perdición para su tierra. Dice que cuando murieron las ranas, corrompieron la tierra, porque todas esas ranas se hicieron un hedor a lo largo de todo Egipto. Y es como si te golpearan en tus creencias, es como si golpearan en lo que tú crees, y te demuestran que estás equivocado, demuestran que tu seguridad en lo que tú confiabas no es verdadero, demuestran que el Dios al que te están predicando era verdad, y esa humillación lo llevó a suplicar que le quitaran
esas maldiciones, las maldiciones de las ranas. Entonces, creo que sí podemos entender todo lo que le costó al faraón humillarse y pedir, por favor, quítame esto. Y el punto principal de esto es de que Dios quería dejarles claros a Egipto de que Él era el Señor. Al principio de la primera plaga dice, en esto conocerán que yo soy el Señor. Y cuando por fin el faraón se humilla y pide que le quiten la plaga de las ranas, Moisés es lo primero que le dice, se va a hacer conforme a tu palabra para que sepas que nuestro Señor, que Dios es nuestro Señor. Eso era lo que quería dejar claro Dios en esta ocasión. Y la palabra no lo dice, pero sabemos que, bueno, en ese texto no lo dice, pero más adelante vemos de que el pueblo de Dios jamás fue afectado. El pueblo de Dios tenía agua donde beber y donde ellos vivían. Vamos a ver más adelante que hasta la palabra es específica de que no le pasa nada donde ellos se quedan. Entonces también le tocó ver a Faraón que todo su país estaba en crisis y los israelitas allá al principio donde empieza el río Nilo, bien en paz, sin ningún problema. Y entonces más coraje le da a uno, más coraje le dio al faraón. Pero el faraón fue humillado, el faraón fue vencido, el faraón le dejaron claro que el poder de Dios es real, pero al ver que todo estaba otra vez en paz, otra vez el faraón endurece su corazón y no los deja salir. ¿Dónde está? Y algo que nos puede demostrar esta palabra, algo que Dios nos quiere transmitir por medio de esto, es que Dios puede vencer cualquier ídolo del corazón. Dios puede vencer cualquier cosa que nos acontece en nuestra vida. Todos sabemos que la vida de un cristiano no es una vida que llegas, reconoces a Dios como tu Señor y ya todo está bien. Esa es una gran mentira. Posiblemente, pues tal vez nuestros padres o tal vez los que nos han predicado, tal vez pensaron eso y nos lo transmitieron a lo largo de generaciones. Pero en realidad sabemos que no es así. Dios también lo dice, Jesús lo dice en su palabra, que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en el Señor, que confiemos en el Dios porque Él ha vencido al mundo. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es algo en lo que podemos confiar. El pueblo de Egipto ya no tenía a quién confiar, ya le habían derribado 2 dioses a los que confiaban. Y sin embargo vemos al pueblo de Israel confiado en la soberanía de Dios, en que todo iba a estar bien, pero sobre todo que lo que habían tanto pedido por 40 años de estar en esclavitud, 80 años, todo lo que han pedido, de hecho, desde que están en Egipto, empieza todo, habían pasado como 400 años que estaban bien y el faraón empezó a hacer sus cosas con Seti primero y ahorita con Ramsés segundo. Vemos que Dios estaba obrando por medio de lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo una liberación, ellos estaban pidiendo que les quitara la esclavitud de Egipto, y vemos que Dios empieza a obrar, vemos que Dios está haciendo algo, y esas maravillas que hizo Dios para el pueblo de Dios fue como que una seguridad de que Dios sí está haciendo las cosas, Dios sí está haciendo algo, y es algo muy bonito que nos pasa a nosotros como cristianos cuando le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, cuando estamos pidiendo a Dios que nos ayude tal vez hasta algo que nos está deteniendo o algo que tenemos mal ante Dios.
cuando reconocemos nuestros pecados ante Dios y le pedimos, Señor, ayúdame a superar esto, ayúdame a dejar esto, yo quiero ser una mejor persona, yo quiero ser un mejor cristiano, yo quiero ser un hijo que en verdad glorifique tu nombre. Y vemos cómo Dios nos empieza a cambiar y vemos cómo Dios empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Vemos cómo Dios empieza a quitar nuestros pecados, nuestros vicios. Y podemos reconocer a Dios que está de nuestro lado. Podemos reconocer que Dios está haciendo cosas en nuestra vida. Podemos estar seguros de que Dios está cuidándonos y que Dios está transformándonos. Y de que en las manos de Dios vamos a estar bien. Porque Dios soberano también es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso y es un Dios que verdaderamente escucha a su pueblo y por eso Dios obra en nuestras vidas. A pesar de que se tarde 80 años como se pasó con el pueblo de Dios, vemos que al final sí hace las cosas Dios. Así que si a veces pasamos por tiempos en los que no vemos respuesta de Dios, de que está tardando, de que estamos siguiendo orando y solamente estamos esperando y confiando en Dios, tenemos esa seguridad de que Dios sí lo va a hacer, a pesar de que se tarde en venir la respuesta o llega pronto, sabemos que una seguridad de que va a llegar, a pesar de que se tarde 80 años, pero obviamente yo creo que ninguna oración hasta ahora que he tenido, creo que todo se ha contestado bien, así que no he vivido lo suficiente para ver si tarda 80 años, pero aquí vemos en la Biblia que sí pasó así, pero ánimo, yo sé que Dios nos escucha. a ver, a los 80 años espero decir de que no, Dios no tarde tanto. Pero a veces, mis hermanos, a veces somos muy parecidos a Faraón. A veces no reconocemos nuestra falta de espiritualidad. A veces no reconocemos que estamos desviándonos, estamos confiando en otras cosas. Y a veces no lo podemos ver. A veces pasa de que no somos conscientes que estamos desviados, o no simplemente desviados, o no solamente desviados, que tal vez no estamos conscientes en cosas que nos están distrayendo o no son buenas para nosotros, no estamos conscientes de eso y aún así Dios obra y Dios tiene el poder de hacer las cosas. Una vez chateando con un amigo que tengo de Honduras, creo que es de Honduras, él empezó a ver que le pidió a Dios de que él quería confiar más en él. Le pidió a Dios que quería conocerlo y confiar verdaderamente en él. Y empezaron a pasarle muchas cosas. Perdió su auto, perdió su empleo, empezó a tener problemas con sus familiares y su esposa, y él se quedaba así como que yo no entiendo qué me está pasando, yo me estoy tratando de esforzar para ser un mejor cristiano, yo me estoy tratando de esforzar por confiar en Dios, pero todo lo que me está pasando está mal. Y entonces mis amigos y yo hablando con esta persona, chateando, pues le dijimos de que es que es Dios que está respondiendo tus plegarias. Dios te está quitando cosas para que tú realmente confíes en Él, para que tú realmente puedas confiar en Él. Tal vez tú estabas muy seguro en ese empleo, tal vez estabas muy seguro que tenías el auto, estabas seguro de que tu matrimonio estaba bien, pero si no confías en Dios, ya ves que estas cosas te están pasando porque no estás confiando totalmente en Dios. Y Dios está cumpliendo exactamente lo que tú pediste, que te ayudara a confiar más en Él. Y Dios te está poniendo en el escenario perfecto para que tú confíes más en Él. Y después este amigo pues le agarró la onda y ahorita ya tiene un buen trabajo y a pesar de que creo que todavía no ha recuperado un auto con el que moverse, pero él está confiando en el Señor
él tiene su confianza en Dios y esto le hizo crecer más en el Evangelio, crecer más en la confianza con el Señor. Y yo siento que muchas veces eso es lo que nos va a fallar en la vida. Muchas veces vamos a dejar de confiar en Dios 100%. Sí es cierto que a veces llevamos mucho tiempo de que conocemos a Dios, a veces llevamos mucho tiempo de que reconocemos que es el Señor, pero muchas veces por el pasar del tiempo, por el pasar de la vida, vamos a estar obteniendo cosas en las que muy posiblemente depositemos nuestra confianza en esas cosas. Y esas cosas son efímeras, puede estar un día sí y el otro día desaparecer. Y muchas veces no nos damos cuenta. A mí me ha pasado, yo siento que a muchos de ustedes tal vez les ha pasado, que se ven un día en el futuro que piensan, oye, pero si yo confiaba en Dios, ¿por qué me duele tanto al dejar estas cosas? Si yo verdaderamente confiaba en Dios. Y yo siento que es muy normal de nuestra naturaleza pecaminosa, es muy normal de como nosotros estamos inclinados a rechazar a Dios y a regresarnos. Es muy posible que a veces nos vemos en situaciones así, pero gracias a Dios que nos vemos en situaciones así, porque de esa manera reconocemos que estamos mal y volvemos otra vez nuestra confianza en el Señor. Y a pesar de que a veces no sabemos qué es lo que está pasando, yo los invito, yo les exhorto a que confiemos plenamente en Dios. Aunque no sepamos qué está pasando, no sepamos por qué pasan las cosas, del por qué, confiemos en Dios que nos está ayudando, confiemos en Dios que está de nuestro lado. Dios nos promete seguridad, fortaleza, Dios nos promete que va a estar con nosotros todos los días, Dios nos promete que nos escucha cuando nosotros estamos rogando por ayuda. Y yo les invito a que confiemos en el Señor, a que realmente confiemos en el Señor. A que si estamos tal vez confiando en otras cosas, pues que reconozcamos que estamos confiando en nuestras cosas y vayamos a Dios y le pedimos perdón y que confiemos en Dios. Yo recuerdo que confiaba en el trabajo que tenía y cuando me atreví a dejarlo y ver que no es el fin del mundo, es como que pues tengo a Dios de mi lado y eso es lo único que importa. Y hay veces de que sí, nos damos cuenta que confiamos en otras cosas. Pero lamentablemente pueden pasar que sigamos endurecidos del corazón o sigamos diciendo, pues no. Porque si recordamos la semana pasada, vimos que vieron cómo literalmente se comieron las serpientes de los demás y aún así el faraón endureció su corazón. Vimos cómo literalmente el agua se convirtió en sangre y aún así el faraón endureció su corazón. Vimos literalmente cómo aparecieron ranas y aún así el faraón endureció su corazón. Y muchas veces eso hacemos también. La semana pasada era una invitación a que confiáramos en el poder de Dios. Pero esta semana es dejarles claro que el poder de Dios es real. Y si tú endureces tu corazón cuando te invitan a que confíes en el Señor va a obrar de todos modos. Y como se los pintó los egipcios, va a haber sangre. Y si tú endureces tu corazón ante Dios, a eso que Dios te está pidiendo que dejes, va a haber sangre. Es una advertencia de parte de Dios. De que si no cambias tu vida, que si no entregas eso que Dios te está pidiendo, va a haber sangre. Y estas solamente son 2 plagas que han pasado, van a pasar 10.
que el faraón va a continuar endureciendo su corazón y cada vez va a caer más humillado, cada vez va a quedar más avergonzado. Y muchas veces Dios va a hacer eso en tu vida o en nuestras vidas. De que si tú no quieres escuchar la palabra de Dios, de que si tú no quieres entregar tu corazón a Dios, cuando Dios está interesado en cambiar tu vida, Dios lo va a hacer. Y Dios te va a humillar, y Dios te va a ir cada vez más profundo, vas a caer cada vez más bajo, hasta que reconozcas verdaderamente que Dios es el Señor. Y mira, muy probablemente los pecados que nos detienen para entregarle la vida a nuestro Señor, muy probablemente no son pecados que en sí disfrutamos más, porque hay veces de que son cosas que nos traen vergüenza o son cosas que nos lastiman, pero hay veces de que realmente nos da miedo saber que si depositamos nuestra confianza en el Señor, realmente no pasa nada. Y si ese es el caso, déjame decirte que Dios hace muchos años hizo estas cosas en la tierra de Egipto. Dios hace muchos años sacó su pueblo de Israel. Dios hace muchos años trajo su Hijo al mundo y murió por tus pecados. Y corrió sangre de la cruz del Calvario. Y corrió un río de sangre en esa cruz. Y Dios hizo todo eso para salvar tu vida. Dios hizo todo esto para que el día de hoy tú escucharas el mensaje del Evangelio y que pudieras confiar en Él. Si esos ídolos, si esos pecados, si eso en lo que tú confías es lo que te detiene para no entregar tu vida al Señor, pero si te da miedo realmente decir, ¿qué pasa si le entrego mi vida al Señor y aún así no cambia nada? Si aún así sigo igual, si aún así no va a pasar nada, no va a ser la diferencia. Pues tenemos mucha historia de que sí pasa la diferencia. Tenemos la vida de nuestros hermanos de que sí hay una diferencia. Y si tú quieres dar ese paso para confiar realmente en Dios, para que el día de hoy eso que te detiene a avanzar en tu vida cristiana, no sabes si puedes vencerlo, Dios puede vencerlo. Dios puede derrotar cualquier ídolo, Dios puede derrotar cualquier fuente de confianza en la que depositemos nuestra confianza, que no es el Señor. Dios puede vencer eso, Dios puede vencer pecados, Dios puede vencer vicios, Dios puede vencer lo que te está dañando, Dios puede traerte paz a tu corazón, Dios puede traer amor en tu corazón, Dios puede darte una familia en el Evangelio. Dios puede ser tu fortaleza si lo necesitas. Dios puede ser tu amigo si lo necesitas. Dios puede ser tu padre si lo necesitas. Dios puede ser la fuente de vida, ese río sin sangre, ese río que puedes tomar y puedes nutrir tu cuerpo, saciar tu sed. Dios puede ser eso. Solamente, mis hermanos, es confiar en Dios. Tenemos que atrevernos a confiar en Dios. A pesar de que nos cueste trabajo o que vemos que no es posible o si vemos que tenemos miedo, yo te invito a que en este día venzamos ese miedo, esos temores, depositemos nuestra confianza en el Señor y como el pueblo de Dios solo nos quedemos viendo qué va a hacer Dios. Con la confianza en nuestro corazón en el Señor y reconociendo a nuestro Señor como Dios. Y eso es lo que tenía preparado para hoy, mis hermanos. Yo en verdad espero que podamos confiar en Dios
y que si estamos pasando por algo, si estamos teniendo dudas o no simplemente dudas, sino que tal vez estamos pasando por algo incierto que no sabemos hacia dónde va nuestra vida, pues ahí está Dios. Depositemos nuestra confianza en Dios. No depositemos nuestra confianza en los logros personales o tal vez eso es lo que te preocupa, que no estamos logrando nada. Pero si depositamos nuestra confianza en el Señor, no importa qué esté pasando alrededor de nosotros, lo que importa es lo que está pasando en nuestro interior. Lo que importa es que Dios está haciendo las cosas a nuestro favor, y lo que importa es lo que está haciendo Dios en nuestra vida cada día. Que Dios nos dio hermanos, que Dios nos dio familia, que Dios nos dio su palabra, pero sobre todo que Dios nos dio su Hijo, que murió en aquella cruz para salvarnos de nuestros propios pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a confiar en ti, Señor. Que nos ayudes cada día a confiar más y más en ti, Señor. Que la confianza que tengamos en ti en este día no sea suficiente y que podamos confiar y ser dependientes de ti, Señor. Que el día de mañana, aunque vengan a nuestra vida desgracias, Señor, sabemos que tú estás de nuestro lado, sabemos que tú estás con nosotros y que confiemos verdaderamente en ti en esos momentos, Señor. Que lo que hemos pasado en nuestra vida, Señor, sea una alabanza y gloria para ti, que sean victorias, Señor, en nuestra vida y que reconozcamos que tú eres nuestro Dios, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que ayudes al necesitado y que ayudes a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, a ser el reflejo de tu gloria, Señor, y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, que realmente la apliquemos en nuestra vida y que confiemos en ti, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. ¿Cómo para esto?